Smart Cities. El doctor Felipe Caballero Briones es profesor titular, full professor, en el Instituto Politécnico Nacional Cicata Altamira. Trabaja en el área de investigación, análisis de datos científicos a partir de técnicas de ciencias de materiales, síntesis a escala de elaboración de óxido de grafeno y desarrollo de aplicaciones de materiales y derivados, además de ser asesor de tesis de maestría y doctorado. Sin más preámbulo, en este momento le cedemos la palabra al doctor Felipe Caballero Briones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por esta invitación. Es la primera vez que vengo aquí al TEC de Ébano. Me da mucho gusto, han tenido pláticas muy interesantes. Y bueno, vamos a empezar también porque también es tarde y yo sé que también ya nos queremos ir a comer, ¿no? Bueno, el tema del que les vengo a hablar hoy es Smart Cities, las ciudades inteligentes. Este es un tema reciente, digamos, probablemente han oído hablar de este asunto. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas. Como les decía, voy a tratar de abreviar un poco para que no nos llevemos mucho tiempo. Vamos a hablar de lo que son las ciudades, la historia de las ciudades, la evolución de las ciudades como organismos vivos. Vamos a hablar del concepto de Smart Cities y vamos a hablar de un caso en particular, que es un caso conocido porque es una ciudad llamada Ciudad Inteligente, Singapur. Y vamos a hablar de lo que sería la prospección de un caso posible, que es la zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, como una posible Smart City, o qué le haría falta a Tampico, Madero, Altamira como un ejemplo para poder ser Smart City, ¿no? La siguiente. Ok, ¿qué es una ciudad? Bueno, una ciudad es el nombre que reciben asentamientos urbanos. Son espacios que han sido artificialmente modificados, son territorios que han sido ocupados en algún momento de la historia, se asienta un núcleo de personas y empiezan a haber una serie de actividades que modifican el uso de la tierra en todas las actividades. Normalmente son centros en donde hay espacios administrativos, espacios que pueden ser religiosos o ceremoniales de alguna manera y bueno, esta sería como una definición, hay atribuciones también políticas, económicas y administrativas, no pueden ser centros de poder o no necesariamente, ¿no? La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poco de la historia de las ciudades. ¿Desde hace cuánto existen las ciudades? Ustedes probablemente conocen las zonas arqueológicas aquí en San Luis Potosí. Muy cerca de aquí tenemos las zonas de Tamtoc y Tamoy, que datan del posclásico. Entonces, pero ¿hace cuánto tiempo la humanidad ha construido ciudades? La siguiente, por favor. Una de las ciudades más antiguas de las que se tiene registro, que han sido encontradas por los arqueólogos, es la ciudad de Biblos, que data de alrededor del año 5000 a.C. La siguiente, por favor. Hay otra ciudad que tiene la particularidad de ser la ciudadela más grande que ha sido construida exclusivamente con tierra cocida, que es la ciudad de Argevan, que data del año 500 a.C. Todas estas estructuras que ven ustedes están construidas de barro y todavía se mantienen en pie. La siguiente. Tenemos la ciudad de Shibam en Yemen, que también es una ciudad construida completamente de tierra. Está rodeada por el muro que ven ustedes ahí abajo, que lo protege de las inundaciones porque está ubicada en una llanura que cuando llueve torrencialmente, como ocurre algunas veces en el desierto, la ciudad puede ser destruida. Pero todavía existe y todavía estuvo habitada hasta hace un tiempo. La siguiente, por favor. Tenemos la ciudad de Venecia. La ciudad de Venecia tiene particularidades muy interesantes. Es una isla, como pueden ver así en forma como de pescadito. La ciudad de Venecia está situada en medio de la laguna Véneta y está situada ahí por una razón estratégica, porque está lejos del alcance de los enemigos. Y como ven, toda la isla está cubierta por la ciudad, ¿no? Entonces, este ejemplo nos hizo una cosa interesante. Las ciudades se crean y van evolucionando de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, ¿no? La ciudad de Venecia, ustedes recordarán que se convirtió en una república en la época del Renacimiento, se convirtió en una de las potencias marítimas más importantes en el mar Adriático y en el mar Mediterráneo. Eran las que controlaban el comercio entre Europa y el Levante, la parte
del mar Mediterráneo, y todo a partir de esta pequeña isla y de su privilegiada posición prácticamente inexpugnable, ¿no? Para ir a atacar esta isla era una cosa muy complicada. La siguiente, por favor. Después, bueno, hay un fenómeno que se llama las ciudades planificadas, ¿sí? Estas ciudades que vimos anteriormente, como las vieron, se ven muy caóticas, ¿no? No se ven las calles ordenadas, se ven edificios por aquí, por allá. Y el concepto de ciudades planificadas surge a partir de la necesidad, digamos, del ideal del Renacimiento, de tener cosas construidas ordenadamente con sitios determinados para las funciones que tiene que haber en una ciudad. Por ejemplo, dónde están los templos, dónde están las oficinas, dónde están los palacios de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos de ciudades planificadas a lo largo de la historia. Aquí donde dice 1791, ese es un plano de la ciudad de Washington, que como ven, aún ahí a la distancia pueden ver que es una cuadrícula muy bien ordenada, y pueden ver que tiene unas avenidas que la recorren así en diagonal. Entonces la ciudad de Washington aún a la fecha es súper fácil de caminar y súper fácil de organizarse, ¿no? Porque fue planificada perfectamente. Otras ciudades planificadas fueron, por ejemplo, la ciudad que está al lado, que ahorita se me fue el nombre, es una ciudad que está en Eslovaquia, que se construyó pensando en qué se iba a hacer. Ahí se estableció una fábrica y toda la ciudad está organizada en torno a la fábrica, todos los adultos trabajaban en esa fábrica y todo está organizado en torno a las actividades que se hacían en la fábrica. Tenemos, por ejemplo, arriba a la derecha está la ciudad de Brasilia, la capital del Brasil, que fue ideada por un arquitecto japonés y construida exclusivamente con esa planificación. Fíjense qué espacios amplios, los edificios bien organizados, las avenidas muy bien distribuidas. Aquí abajo, bueno, arriba a la izquierda tenemos Cancún. Ustedes han oído hablar de Cancún o han ido a Cancún probablemente. En sus orígenes se hizo un plan maestro en donde todo estaba perfectamente bien ubicado, ¿no? Ahora Cancún ya se volvió un caos porque ya se perdió ese plan original que había. Y bueno, aquí abajo a la derecha ven la ciudad de Astana, que es la capital de Kazajstán. También es una ciudad planificada. Como pueden ver, esta zona que ven aquí es el centro de gobierno de Astana, donde están todos los edificios gubernamentales del país, ¿sí? Entonces este concepto de las ciudades planificadas, como les decía, existe más o menos desde el siglo XVIII, que como recordarán, pues es ya después del Renacimiento. La que sigue, por favor. Y más recientemente, probablemente hayan leído en la prensa, hayan leído en internet, la ciudad que se está construyendo en Egipto, en Arabia Saudita, ahí me equivoqué, disculpen, la ciudad llamada Dilain, que está planeada para ser una ciudad de 200 kilómetros de largo por 200 metros de ancho. Y fíjense ahí se ve la línea roja. Sí, va a ser una ciudad que va a nacer en el Golfo de Aqaba y va a correr a través del desierto. Y lo que vemos aquí es un corte transversal de lo que va a ser esa ciudad. Sí, va a ser una ciudad sumamente estrecha y va a ser una ciudad con muchos niveles y está pensada para ser una ciudad inteligente en la que la movilidad, la energía, el agua, el transporte estén todos en función de las necesidades de las personas. Decían que para recorrer la ciudad a lo largo, que va a ser una ciudad, como decíamos, de 200 kilómetros de largo, va a ser muy rápido porque va a haber trenes que van a estar moviendo a la gente en todo momento, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, ya empezaron a hacerlo aparentemente, va a haber mucho dinero de por medio, pero bueno, hay sus detractores y hay gente que dice que no va a ser funcional, pero bueno, ya lo veremos en algunos años cómo queda ese asunto, ¿no? La que sigue. La que sigue. Ok. Bueno, vamos a hablar de la evolución de las ciudades. Las ciudades son como organismos. Una vez que se establece la ciudad, empieza a evolucionar, empieza a crecer, empieza a lanzar, no podríamos decir a reproducirse, pero empieza a lanzar algunos satélites la ciudad, y en algún momento las ciudades pueden llegar a morir. Como vieron en algunos de los ejemplos que pusimos al inicio, son ciudades que están en ruinas. Las zonas arqueológicas que conocemos aquí en Mesoamérica también están en ruinas, lo que quiere decir que las ciudades pueden llegar a morir. Vamos a ver la siguiente. Esta que vemos aquí es la planta de una ciudad romana típica. Ustedes recuerdan que el Imperio Romano fue uno de los grandes imperios de la humanidad, abarcó todo el mar Mediterráneo, parte de Europa, llegó hasta Inglaterra, llegó hasta parte de lo que ahora es Persia, Egipto, etc. Entonces, los romanos cuando plantaban una ciudad, cuando sembraban una ciudad, seguían este mismo modelo. Muchísimas ciudades en Europa y en el norte de África son igualitas, son este mismo tipo de ciudad.
Como pueden ustedes ver, bueno, ahí están los lugares, por ejemplo, para el circo, arriba está donde se hacen las carreras de cuadrigas, están los templos, están las murallas. Entonces este es un modelo que se reproduce en toda Europa. Cuando vayan ustedes a Europa van a encontrar muchos vestigios que se parecen a esto, ¿no? La siguiente. Entonces una de estas ciudades con esta misma planta es la ciudad de Barcelona. En el siglo I, se funda la ciudad de Barcino sobre lo que era un antiguo asentamiento íbero. Entonces, como ustedes ven, tiene la misma planta. Y ahí se ve, en el centro se ve el foro donde se realizaban las discusiones públicas, se ven los templos, la muralla y todas las torres que protegían la ciudad de posibles asaltos. Y aquí a la derecha, se ve el acueducto, que es el que surte de agua a la ciudad. Entonces esta ciudad, aquí arriba también al centro, más o menos arriba, se ve una montañita, que era el Monte Taber, que permitía, digamos, vigilar los alrededores, porque esto está situado en una llanura, ¿okay? Y además esta ciudad está muy cerca de un camino muy importante que recorre España, lo que ahora es España, de norte a sur. Entonces está ubicada en una posición estratégica. La siguiente. ¿Qué sucede a finales de la Edad Media con Barcelona? Pueden ustedes apreciar lo que es el núcleo, aquí se ve el núcleo del romano, esta parte de aquí es ahí se ven todavía las murallas, pero después conforme la ciudad se fue expandiendo durante los siglos que abarcaron la Edad Media, o sea, estamos hablando aquí de 10 siglos, 1000 años de historia, estamos hablando aquí más o menos. Pueden ustedes ver que la ciudad se expandió y se amuralló, fue creciendo las murallas alrededor de la ciudad. ¿Okay? La siguiente. Después, en 1805, o sea, 1800 años después de su fundación, de la ciudad de Barcelona, pueden ustedes ver que el recinto amurallado ha crecido y ahora incluye, por ejemplo, esta fortaleza que se ve aquí a la derecha y también incluye una fortaleza sobre la montaña. Y pueden ver esos picos característicos de las fortalezas que son muy característicos de la arquitectura militar de finales del siglo XVIII. Estas son estructuras diseñadas por el arquitecto Antonelli, y este mismo tipo de estructuras, estas fortalezas, las pueden ustedes ver, por ejemplo, en Campeche, las pueden ver en Cuba, las pueden ver en Puerto Rico, las pueden ver en Cartagena, en Colombia. ¿Sí? Esta arquitectura militar prevaleció en muchos lugares, ¿no? Pero fíjense ahorita cómo es la ciudad de Barcelona en esta época, ¿no? Fíjense que alrededor hay campos de cultivo, ¿sí? La ciudad de Barcelona termina, ahí hacia arriba hay una montaña que empieza a crecer. También pueden ver que la rada del puerto, o sea, el golfo que se ve, que ese es el que será el futuro puerto de Barcelona, hay una pequeña colonia que ya se formó ahí en la esquinita donde está el colegio de los marineros, que está fuera de las murallas. La siguiente. Esta es la Barcelona de 1835. Ya estamos hablando de una época de lo que se llama el Renacimiento catalán. Estamos hablando de una época en la que la gente quiere ampliarse. Era una ciudad que estaba así encerrada en las murallas, y entonces se convoca un concurso entre varios arquitectos, y el ganador de lo que se llamó el ensanche de Barcelona, o sea, cuando Barcelona se expande, fue este proyecto que ven ustedes aquí. Fíjense allá abajo a la izquierda, ahí se ve el núcleo de la Barcelona amurallada de la Edad Media, y después se hace toda esta cuadrícula con estas avenidas diagonales que nos recuerdan de alguna manera a la ciudad de Washington que vimos en una de las diapositivas anteriores, ¿no? Fíjense también que la fortaleza que estaba aquí del lado derecho ya desapareció, fue derruida porque esa fortaleza se construyó después de una guerra, que esa fortaleza lo que hacía no era defender la ciudad, sino era encerrar a la ciudad. Era una fortaleza que estaba destinada a castigar la ciudad. Entonces, después de esta época, cuando pasa el tiempo, la fortaleza es derruida, se crea un gran parque, que es el Parque de la Ciudadela, y la ciudad, como ven, se empieza a expandir hacia arriba y hacia los lados. La ciudad empieza a crecer tentacularmente. La siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí pueden ver en 1910, ya pueden ver cómo la ciudad ya se expandió. Ahí se ven, en rojito, se ven ya las islas del plan de Ildefonso Cerdá, que ya fueron ampliadas. Fíjense que el puerto ya se amplió también, ya se empiezan a ver diferentes muelles. Fíjense que aquí a lo largo del río que está aquí, ya tenemos una zona industrial también. Esta zona es San Martín de Provenzal y San Andrés. Estas son zonas ya industriales. Barcelona se convirtió en un centro fabril muy importante en el siglo XX. Era donde se fabricaba toda la tela que se utilizaba en Europa para los ejércitos, por ejemplo. Barcelona le surtió uniformes, a los ejércitos de toda Europa en ese tiempo. La que sigue, por favor. Sí, esta es la Barcelona en 1950, después de la Guerra Civil Española, en la que, como saben, quedaron los nacionalistas,
quedó Francisco Franco como dictador durante casi 40 años, y entonces esta ciudad se organizó de una manera que se acomodaba al ideal político de la época. Fíjense qué cuadriculados dejaron todos los distritos, porque la mentalidad era una mentalidad muy apegada a una dictadura militar. Aquí tiene que haber esto, aquí tiene que haber lo otro, aquí tienen que ser las fábricas, aquí tienen que ser los barrios de cada cosa. La que sigue, por favor. Y esta es la Barcelona del siglo XXI. Fíjense, aquí tenemos marcados los polígonos de cómo se fue expandiendo la ciudad medieval, el ensanche, la zona esta de arriba, la ciudad alta, y después fíjense aquí otra vez en el lado derecho, ahí tenemos las nuevas estructuras que fueron surgiendo y cómo la ciudad cambió de vocación. Fíjense aquí tenemos a la izquierda en un círculo el Parque Olímpico. Recuerden que Barcelona organizó unas olimpiadas que fueron súper famosas, ¿sí? Esas estructuras todavía están. Entonces está el Parque Olímpico y aquí arriba está la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. Ahora todas esas zonas, una es zona deportiva y una zona de ocio nocturno. Y por ejemplo aquí donde dice Distrito 22 arroba, ese es un distrito que ahí estaban todas las fábricas textiles de las que les platicaba. Ahora en el siglo XXI en esa zona están todas las empresas de alta tecnología, todos los negocios que tienen que ver con informática, videojuegos. Cataluña y Barcelona en particular es una potencia en fabricación de videojuegos. Entonces esa parte se transformó completamente para dar lugar a una zona de muy alta tecnología, ¿no? Entonces fíjense cómo evolucionó la ciudad en una cosa muy grande, ¿no? Y una cosa que ha ido cambiando conforme el tiempo ha ido pasando en las circunstancias políticas, económicas, etc., ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, la ciudad de Barcelona conserva vestigios de todas esas épocas, de los 2000 años de historia que tiene. Si ustedes recorren, por ejemplo, el centro histórico, esta que está arriba y a la izquierda, esta es la Plaza del Rey. Ahí pueden ver en las murallas, todavía se ve parte del lienzo de la muralla romana de hace 2000 años que todavía se conserva. Abajo se ve, digamos, enfrente arriba se ve la parte del palacio medieval. En ese palacio medieval fue que los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón cuando regresó de su primer viaje a América, en ese mismo palacio. Y abajo pueden ustedes ver las ruinas de la ciudad romana. Todavía se encuentran vasijas muy grandes que todavía contenían vino. Toda esta zona del norte de España era famosa por el vino, entonces todavía se conservan algunas de esas estructuras. Aquí abajo a la izquierda se ven todavía algunas de las torres de la muralla romana, y aquí del lado derecho ven las columnas. Esas columnas romanas quedaron dentro de una casa y uno puede entrar a visitarlas, y ahí están las columnas de lo que era un templo, el templo de Júpiter, que era uno de los dioses más importantes. Entonces las ciudades van creciendo, van evolucionando, pero van conservando esos vestigios metidos dentro de ellas, ¿no? En las ciudades recién hechas eso no se ve, ¿no? Las ciudades planificadas eso no existe, porque la ciudad se planifica desde cero, pero en las ciudades que han ido evolucionando podemos observar este tipo de cosas, ¿no? En Tampico, por ejemplo, en la Ciudad de México, pueden ustedes ver este tipo de estructuras. La que sigue, por favor. Ok, vamos a hablar qué son las Smart Cities, y si esto es una utopía o es algo que existe, ¿no? Porque oímos hablar de ellas y a veces pensamos, bueno, qué bonito, pero eso a lo mejor no va a poder ser, ¿no? Vamos a ver si esto puede ser. La que sigue, por favor. Cuando pensamos en una Smart City, pensamos en una cosa como esta, ¿no? Pensamos en grandes rascacielos, en avenidas, en luces, en conexiones, ¿no? Esto es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de una ciudad inteligente. La que sigue. Pero ¿qué es o para qué es una ciudad inteligente, una Smart City? Aquí dice, hay una cosa que se llama el libro blanco de Smart City, donde define que su propósito es alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad. Es concebir la ciudad como un organismo vivo en el cual están no nada más los edificios, no nada más las infraestructuras, las calles, sino también están las personas. Y el chiste de las Smart City es hacer que la ciudad sea vivible, que sea agradable para sus ciudadanos, pero también que la propia ciudad se mantenga en buen estado de salud. ¿Qué quiere decir una ciudad en buen estado de salud? Pues que los drenajes funcionen, que el agua funcione, que la energía funcione, que el servicio de recogidas de basura funcione, que los edificios no se estén cayendo. Eso significa una ciudad saludable, que a la vez eso redunda en el bienestar de los ciudadanos que la viven. Entonces, ¿qué se necesita como primera insumo para una Smart City? Y aquí es donde ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros entran, tanto ingenieros industriales como ingenieros informáticos. Se necesita información, es lo primero que se necesita para dar una Smart City. Necesitamos tener información de cómo están las cosas, como la energía, el agua, la gestión de residuos, los estacionamientos, las calles, ¿sí?
el ocio, dónde están los polos comerciales, dónde están los polos de ocio, dónde están las fábricas, dónde está cada cosa y cómo funciona. ¿Y cómo sabemos cómo funciona eso? Pues tenemos que recolectar información. Y para recolectar esa información necesitamos muchas veces tecnología. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿qué elementos básicos tiene una ciudad inteligente? Estos son algunos elementos básicos tomados de un portal de internet, el portal de Repsol, por cierto, que es una compañía petrolera. Primero tiene que haber transparencia de los datos. Todo lo que sucede en la ciudad tiene que saberse, tiene que estar en portales que pueda consultar cualquier ciudadano. ¿Sí? ¿A qué hora se recoge la basura? ¿Cuál es el consumo energético? ¿Cómo se gestiona el agua? Si el agua está limpia, si el agua está sucia, cómo está la calidad del aire, qué estamos respirando, ¿no? Tenemos que tener seguridad. Para poder vivir a gusto en una ciudad tenemos que estar seguros, ¿no? Tenemos que sentirnos seguros en ella, tenemos que poder salir a cualquier hora, ¿sí? Si hay algún delito tiene que estar vigilado, tiene que poderse perseguir, y entonces a esto le llamamos seguridad, que todo nos vigila. En las ciudades modernas, por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, como Tampico, como la Ciudad de México, como Londres, hay cámaras por todos lados, ¿no? Todo tiene cámaras, hay cámaras en el metro, hay cámaras en los buses, hay cámaras. Han visto películas en donde alguien hackea las cámaras y puede ver todo lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Pues eso es lo que sucede, todos nos vigilan. También hay el uso de las TICs abajo y a la izquierda, donde todo mide algo, ¿sí? Nosotros vamos en el camión y el camión puede ir tomando mediciones de cuánta gente sube y cuánta gente se baja. Imagínense ustedes en las puertas del camión que los lleva a su casa, el camión tuviera un sensor, ¿no? Cuando ustedes suben, los cuenta, y cuando ustedes bajan, los cuenta. Además cuenta cuánta gente, no solo cuánta gente sube y cuánta baja, sino cuánto tiempo está el camión detenido, a dónde se baja más gente. Y con eso ustedes pueden idear un sistema para eficientizar el transporte público, ¿no? Pueden saber si está más congestionado en la mañana, en la tarde, ¿no? Ustedes pueden, digamos, hacer un sistema más eficiente, que además se consume menos energía porque el camión está menos tiempo detenido en un cruce, etc. Obviamente también tiene que haber una gestión eficiente de la electricidad, porque si tenemos sensores para todo, si todo medimos, necesitamos energía para todo eso, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos que no se nos vaya la luz, necesitamos tener internet en todo momento. Y ese es uno de los grandes obstáculos para los smart grids. Ahorita, por ejemplo, tratando de mandar un mensaje, yo estoy en una compañía que no tiene cobertura en todas partes, no vamos a decir el nombre, pero no vamos a meter gol. Pero al no tener cobertura de internet, de datos o de voz en todas partes, pues no puedo interactuar con el resto del mundo, ¿no? No puedo mandar un mensaje a mis alumnos, no puedo hacer un pago, ¿no? Entonces esa es una parte súper importante, ¿no? Tener energía y tener internet en todas partes. La que sigue. Y me dirán, bueno, ¿y qué pasa con el agua y la comida, no? La gente en las ciudades tiene que comer, ¿no? Y tiene que administrarse el agua. Ahorita estamos en una crisis hídrica, habrán ustedes oído hablar, tenemos una sequía tremenda que no se había registrado en muchos años aquí en la Huasteca. Y entonces, para la gestión de la energía, ¿cómo manejamos el agua? ¿Es ir a asomarnos a la laguna? No, si hay agua, no hay agua. No, el manejo de la energía requiere una serie de elementos, ¿sí? Que son, por ejemplo, los factores sociales. ¿Quién usa el agua y para qué, no? Aquí cerca, aquí tenían una laguna, ustedes aquí cerca, que se secó en algún momento. No sé si todavía está seca porque no me ha asomado. Pero la laguna se secó. ¿Por qué se secó la laguna? O porque dejó de llover, o porque el agua se está usando en alguna otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos saber? También lo podemos saber con tecnología. Podemos tener un sistema de monitoreo del agua, de cuánta agua se está gastando, cuánta agua está ingresando, cuánto llovió, cuánto trae el río, cuánta se está filtrando, quién está consumiendo el agua. Entonces podemos saber si hay tomas clandestinas y podemos atacarlas, ¿no? Entonces todo eso requiere tecnología, pero también requiere, como les comentaba en una plática anterior, la participación pública y privada, ¿no? Porque si todos nos interesamos en el problema del agua, pues todos podemos colaborar en el tema del agua, ¿no? Pero luego no la queremos pagar. No hay agua, pero no queremos pagarle a la Comisión del Agua Potable, o desperdiciamos el agua lavando nuestro coche. Entonces tiene que haber involucramiento de todos los sectores, porque de nuevo, una ciudad inteligente involucra no nada más los edificios, el internet, sino nos involucra a nosotros como ciudadanos, como parte de ese organismo, ¿no? La que sigue, pues, antes también los alimentos, ¿qué sucede? Bueno, estamos aquí en medio de una zona agrícola.
Y también cultivamos, no cultivamos, cuánto cultivamos, qué cultivamos. Eso hay un conocimiento ancestral, un conocimiento tradicional, que la gente dice, no, este año va a estar bueno para cultivar sorgo. Ah, pues sembramos sorgo. Y el año que viene, no, pues maíz. Sí, pero también hay herramientas tecnológicas que nos permiten saber el aprovechamiento de la tierra, la humedad del suelo, la compactación del suelo, el pH del suelo, la lluvia, las plagas. Entonces aquí hay una cosa que se llama Smart Agriculture, que incluye todos esos elementos, ¿no? Incluye poner sensores que nos den información en tiempo real, además de todo lo que está ocurriendo, para que nosotros podamos tomar una decisión, podamos reaccionar y podamos hacer cosas que mejoran la productividad y mantengan las cadenas de producción funcionando, ¿no? Si tenemos una sequía muy grande, podemos tomar medidas de mitigación o de remediación, por ejemplo. Ok, la siguiente, por favor, ahora sí. Ok, vamos a hablar un poco del tema de Singapur. Singapur es una ciudad conocida por ser una Smart City, pero vamos a ver cómo fue ese asunto, por qué es una Smart City y cómo llegó a ser una Smart City, porque no es nada más que nos reunamos aquí y digamos, vamos a hacer que Ébano sea una Smart City, ¿no? Ya vimos que se necesitan muchos elementos. Vamos a ver qué elementos llevó a cabo Singapur para lograr hacerlo. La que sigue, por favor. Esta es una toma de Singapur. Fíjense, se ve casi como veíamos en el ejemplo inicial, ¿no? Es una ciudad así, se ve súper moderna, ¿no? Fíjense, ven estos edificios increíbles, rascacielos, tiene un puerto para yates, aquí se ven los barcos. Ahorita les voy a mostrar dónde está Singapur, unos jardines, o sea, se ve súper moderno, se ve súper limpio, así a primera vista, ¿no? La que sigue. Ok, pero ¿dónde está Singapur? A lo mejor hemos oído hablar de Singapur por aquí, por allá, pero ¿dónde está? ¿No? Singapur está en el suroeste de Asia, ¿sí? Sin embargo, Singapur está en el extremo de la península de Malasia, que es esta colita larga que sobresale aquí de Asia, está casi pegada a esta isla, que es la isla de Java en Indonesia, y Singapur es el extremo de la colita, es una isla, fíjense que está rodeada de agua, es un país, es una ciudad-estado. Al lado de ella está Malasia, ¿sí? Pero Singapur no es parte de Malasia, como les decía, es un país. Y aquí abajo está en el mapa, pueden ver Singapur, es este pedacito, estas islitas, y están arriba de Malasia. Hasta hace algunos años, al Singapur haber crecido tanto, ya prácticamente Singapur tiene nada más 4 fuentes de agua, o sea, 4 lugares donde puede tomar agua potable, y las cuidan. Y que es delito casi de pena capital contaminar el agua en Singapur. Sin embargo, esa agua no les alcanza. Singapur tiene 5,5 millones de habitantes, poco más de 5,5 millones de habitantes, en un área de 734 kilómetros cuadrados. Fíjense, la densidad es 7,800 personas por kilómetro cuadrado. Es el lugar donde hay la segunda mayor densidad de población del mundo. Es casi como si estuviéramos aquí, achocados, ¿no? O sea, hay mucha gente en un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, imagínense la presión que eso significa, ¿no? Imagínense que tuviéramos que vivir así como estamos ahorita, todos juntos, todo el tiempo en este lugar, ¿no? O sea, esa es una presión grande, que eso genera una serie de conflictos sociales, y esto ellos lo han resuelto de varias maneras, ¿no? Decíamos lo del agua, ¿no? El agua, Singapur solo tiene 4 fuentes de agua potable, y el resto lo importaba de Malasia. Imagínense lo riesgoso que es para un país depender del agua importada. Imagínense que Malasia dice, ya no les vendo agua, o te vendo agua si me das el control de tus recursos, de tu comercio, de tu industria, ¿no? Entonces es una dependencia estratégica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Singapur? Singapur dijo, ya no vamos a necesitar el agua de Malasia, toda el agua que usamos la vamos a reutilizar. Entonces invirtieron muchísimo dinero en toda el agua, incluso el agua de drenaje de los baños. La reutilizan, la recuperan, la purifican, y esa agua se la pueden volver a tomar, ¿okay? Es lo que se llama el New Water. Eso lo pueden ver en internet, es muy interesante, ¿no? La gente toma el agua que se usó un tiempo antes, la recuperan, la reciclan y la vuelven a usar, ¿okay? Fíjense también, prácticamente ya no tiene bosques, ¿sí? Pero su economía es la que está por persona, es el 5º lugar mundial, o sea, el nivel de vida es muy alto, ¿no? Tienen el 6º mayor sistema de salud del mundo. O sea, la calidad del sistema de salud también es de las más altas del mundo, ¿no? ¿Sí? Y la educación es gratuita de la universidad, ¿no? ¿Qué se necesita para lograr todo eso? Pasamos a la siguiente, ¿sí? Singapur en los años 80 se empieza con lo que se llamó la iniciativa Smart Nation, ¿sí?
No fue una cosa que se le ocurriera a un investigador, que se le ocurriera a un político, una iniciativa a nivel país. El país dijo, vamos a convertirnos en una nación inteligente. Y lo primero que hicieron fue esto, ¿sí? Fue generar un despliegue de tecnología de lo que se llaman capacidades geoespaciales. Es saber, en el mundo real, pues en el mundo real tenemos edificios, bosques, ríos, basuras, calles, etc. ¿Cómo podemos desglosar todas esas partes en capas de un mapa? Si ustedes han ido a Google Maps, por ejemplo, tiene una función en donde puede uno ver el mapa topográfico, el mapa de relieve, el mapa de tránsito, el mapa de transportes. Esos son capas que están ubicadas sobre el mismo territorio, y eso es a lo que se le llaman mapas geoespaciales. Entonces, si ustedes sobre un territorio ponen diversas capas, imágenes, elevación, transporte, dirección, agua, etc., entonces ustedes pueden tomar una serie de decisiones sobre el territorio conociendo todas esas capas. La que sigue, ¿sí? Entonces, esto, como decíamos, en el año 1980, Singapur le mete $36 millones a crear una base de datos sobre el uso de la tierra. Para nosotros saber qué es lo que ocurre en nuestra ciudad, primero tenemos que conocer el territorio, tenemos que conocer perfectamente cada centímetro de nuestro territorio, qué es lo que hay ahí. Si hay edificios, si hay calles, si hay drenajes, ¿sí? Cuántas personas viven ahí, ¿sí? Para qué se usa el suelo, si es suelo habitacional, si es suelo comercial, si es suelo industrial. Entonces, lo primero en lo que invirtió Singapur fue en una base de datos que en 2002 se volvió accesible a todo público sobre el uso de la tierra, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, como decíamos, se creó esta base geoespacial en donde hay 200 capas de información georreferenciada. Imagínense un mapa que tiene 200 capas. Una capa nos habla de la tierra, otra capa nos habla de las calles, otra mapa nos habla del metro. Hay 200 capas de información georreferenciada. Ustedes se paran en este punto y hay 200 capas arriba de mí que les dicen qué es lo que ocurre en este pedazo de territorio. La que sigue. Singapur creó una cosa que se llama el gemelo digital de Singapur, ¿sí? Durante todo este año, utilizando modelos 3D dinámicos, utilizando LIDAR, utilizando esas 200 capas de información en el mapa, construyeron un gemelo digital. Este es Singapur en digital. Todo Singapur está cartografiado en un mapa digital en donde pueden saber de todo acerca de cada centímetro cuadrado, como les decía. Y eso, otra vez, para saber todas esas cosas necesitamos sensores, necesitamos instalar sensores de humedad, necesitamos instalar cámaras, necesitamos instalar sensores de la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, entonces aquí, este es un ejemplo, por ejemplo, de la generación fotovoltaica en un barrio de Singapur. ¿Cuánta electricidad se genera por paneles fotovoltaicos en ese pedacito? Si sabemos eso, entonces podemos saber esa electricidad a dónde la vamos a mandar, ¿no? La vamos a mandar a donde haga falta, ¿no? Porque hicimos redes inteligentes, ¿se acuerdan? Entonces podemos que esa electricidad mandarla a donde la necesitemos, por ejemplo, o almacenarla si no la vamos a necesitar. La que sigue, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco de un caso, de una ciudad que es donde yo vivo, la zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, y vamos a preguntarnos brevemente si podría llegar a ser un Smart City, como que haría falta y como que se está haciendo pensando en eso. La que sigue. Bueno, la zona Tampico, Madero, Altamira está habitada desde la antigüedad. Hay noticias de asentamientos humanos desde el posclásico. Estamos hablando desde el año 900, por ahí después de Cristo, ¿sí? Está, como ustedes saben, pues está formada por una región de lagunas, el río Pánuco, el Golfo de México. La que sigue, por favor. Esta zona fue conocida, los españoles llegaron a esta zona en el siglo XVI, conquistaron a los pueblos locales, fundaron la ciudad de Pánuco, que es el asentamiento más antiguo de la zona. Y bueno, aquí tienen ustedes, ¿no? Tienen este sistema lagunar tan grande, del que ustedes son parte también. Está la laguna de Chila, la laguna de Tortuga, que son las que tenemos aquí abajo, ¿sí? Ébano está por aquí más o menos, ¿sí? Tenemos, ahí está la zona conurbada, son 3 municipios, el municipio de Tampico, de Ciudad Madero, de Altamira. Arriba, esta es la zona urbana nada más, arriba de la zona urbana de Altamira tenemos una zona rural muy grande, donde se siembran muchas cosas, hay ganadería, etcétera. Y estas son algunas de las actividades económicas que hay en la zona, ¿no? La refinación y extracción del petróleo, pesca, turismo, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Este era un video, no se los voy a pasar por cuestión del tiempo. La que sigue. La zona tiene unos elementos de identidad metropolitana.
Tiene hace algunos años que se puso de moda esto de las letras de las ciudades, ¿sí? Ustedes aquí tienen sus letras que dicen Ébano, y ahora en cada ciudad hay sus letras, ¿no? Que eso le da identidad, eso nos hace identificarnos con la ciudad en la que vivimos, porque pues es importante, ¿no? Somos de Ébano, somos de Tampico, y entonces se construyen diferentes elementos que refuerzan esa identidad y nos hacen sentirnos parte de la ciudad en la que estamos. La que sigue. Una cosa muy importante, también tenemos elementos, otros habitantes de la ciudad, ¿no? No nada más nosotros somos importantes, tenemos toda la biodiversidad, tenemos una serie de animales, plantas, insectos, o sea, tenemos muchos habitantes más que meramente los humanos, y esos habitantes también tienen que ser considerados en la planeación de una Smart City, ¿no? Tenemos que saber si tenemos zonas de refugio, zonas de anidación, si tenemos, por ejemplo, en Tampico, que tenemos una zona de donde hay mapaches en la playa, por ejemplo, de cocodrilos en la laguna, ¿no? Entonces tiene que levantarse un inventario. Esto es parte de un documento que se levantó en el 2019, donde se hizo un inventario de toda la biodiversidad que hay en la zona conurbada, ¿sí? Hay un montón de especies, pájaros, reptiles, mamíferos, etcétera, etcétera, y también de diferentes vegetales, ¿no? Especies vegetales. Que algunas son endémicas, algunas han sido introducidas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto podemos saber qué otros habitantes tiene la zona conurbada. La que sigue. También tenemos el patrimonio paisajístico. ¿Qué es el patrimonio paisajístico? ¿Qué es lo que podemos ver de la naturaleza desde algún sitio, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí tienen un cerro muy bonito, desde el cual se puede ver toda la llanura que tienen aquí abajo donde estaba la laguna, y se puede ver hacia los dos lados, ¿no? Se puede ver hacia San Luis, digamos, y se puede ver hacia abajo, y hacia acá tiene la vista de las lagunas. Imagínense que un día decidimos, ¿no saben qué? Vamos a levantar una bardota porque queremos hacer unas bodegas, ¿no? Entonces hacemos las bodegas y ya nadie puede ver la laguna, ¿no? Entonces el chiste de tener una laguna bonita, un paisaje bonito que ver, ya no existe porque a alguien se le ocurrió poner unas bodegas ahí, ¿no? Entonces hay estudios sobre la conservación del patrimonio paisajístico, y lamentablemente no hay un cuidado en la mayor parte de nuestro país sobre cómo conservarlo. Estas son algunas tomas de la laguna del Chaire y de la laguna de Champayán, y por eso también es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta en una ciudad. La que sigue. Bueno, estas son tomas de la crisis del agua que tuvimos en 2021. Las lagunas de la zona sur se secaron, tuvimos que importar agua a la zona conurbada, ¿sí? Digamos, las purificadoras, estas de los faros de agua, uno rellena el garrafón, ya no se podían usar, porque una purificadora necesita que el agua tenga un contenido máximo de sales, y más de eso se echa a perder la membrana. Se tuvo que traer agua de Veracruz para poder echar a andar los faros, y por lo tanto el precio del agua se triplicó. Y eso sucedió por una serie de factores. No llovió, había daños, por ejemplo, en los diques que separaban la parte salobre y la parte dulce del sistema lagunar, etcétera, ¿no? O sea, no hubo previsión y no hubo control, y muy probablemente tampoco hubo datos, ¿no? Todo nos tomó las fotos y ya no hay datos que se puedan usar en el futuro, ¿no? La que sigue. Y esto es muy importante, ¿no? La actualización, la disponibilidad, la fiabilidad de la información, ¿sí? Tener datos necesita tiempo, necesita dinero, necesita infraestructura, necesita tecnología, ¿no? Y si no tenemos nada de eso, lo que hacemos es arrastrar los datos viejos que alguien tomó en algún momento. Esto que les pongo aquí, por ejemplo, son datos del Plan de Ordenamiento Territorial de la zona sur. Tenemos unos datos que ya no corresponden a la realidad actual. Aquí hablan de precipitaciones muy altas que ya no existen en la zona desde hace 10 años, ¿no? Y el dato se sigue arrastrando porque nadie lo ha actualizado, no hay datos, ¿no? También de la contaminación ambiental de la zona no ha habido datos, y dices, bueno, la zona, la contaminación se la lleva el viento, sí, pero realmente no han habido datos que nos confirmen realmente ese asunto, ¿no? La que sigue, ¿sí? Esto es lo que les decía, ¿no? Se habla de precipitaciones de 1168 milímetros al año, y esto ha dejado de ser cierto desde hace 10 años, cuando menos. Entonces, si no tenemos estos datos actualizados al día, a la hora, entonces no podemos tomar decisiones. Si esperamos una lluvia, una temporada, una precipitación de 1168 milímetros al año, vamos a decir, pues no vamos a tener problema de agua, ¿no? Y entonces nos cae 2021 donde nos quedamos sin agua, ¿no? La que sigue. Ok, entonces, ¿qué cosas necesitaríamos como para determinar una Smart City o un Smart Spot o un Smart Campus? Puede ser tan pequeño como querramos.
El campus de ustedes se podría convertir en un Smart Campus. Ustedes mismos como ingenieros, podrían, en conjunto con las autoridades, convertir esto en una universidad Smart, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues tenemos primero que delimitar la zona, dónde vamos a trabajar. Después, identificar accesos, identificar servicios. ¿Qué tenemos? Tenemos las vialidades, tenemos restaurantes, tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor y aquí adentro de la zona, o sea, dentro de la zona en la que vamos a trabajar? Tenemos que estudiar las vialidades, tenemos que estudiar los flujos de automóviles, las rutas de transporte, por ejemplo, ustedes en qué se mueven, qué tipo de unidades, la edad de las unidades, ¿no? Cuánto emiten de contaminación estas unidades, aquí en el campus cómo está la calidad del aire que ustedes están respirando, cómo se maneja la basura aquí en el campus, cuánta agua se consume, cuánto se paga de electricidad, todos esos datos, todas esas cositas, ¿sí? Si ustedes ponen sensores de todo eso, tienen un plan de muestreo de todas esas cosas, ustedes ya tienen los insumos para un control posterior y una toma de decisiones para hacer el Smart Campus o la Smart City, como ustedes quieran, o el Smart Nation como Singapur, ¿no? La que sigue, claro, también tiene que ver, por ejemplo, los marcos jurídicos, como nos hablaban también en alguna de las presentaciones, ¿no? Todo hay un marco jurídico, no podemos modificar nada si no está de acuerdo con la legislación, ¿no? Todo eso es súper importante, ¿no? ¿Qué acciones se pueden hacer? Bueno, pueden poner spots de internet inalámbrico, pueden tener tarjetas recargables, pueden tener un sistema de bicicletas, por ejemplo, que puedan agarrar aquí, llevárselas a su casa y luego de su casa se las traen para acá, ¿no? El transporte eléctrico de pequeña escala, pueden tener automatizado algún servicio aquí de la zona, ¿no? Telefonía, spots de telefonía celular para gente que no los puede pagar, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas de las acciones que se pueden hacer. Esta lista no es exhaustiva, esta lista la hicimos pensando en hacer un Smart Spot en Altamira, una zona que identificamos que podíamos tomar todos estos datos, ¿sí? Y poder, a partir de esos datos, empezar a generar acciones, ¿no? La que sigue, ¿sí? ¿Qué propuestas particulares así ya de acción? Porque hay una lista súper larga, ¿no? Súper aburrida de leer. Bueno, pero hay una lista de cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, el diagnóstico de la contaminación atmosférica. Esto es una acción que estamos haciendo ahorita. En la zona conurbada no había una red operativa para estudiar la contaminación atmosférica. Y como saben, en la zona conurbada tenemos la refinería, tenemos el corredor industrial, ¿no? Entonces, necesitábamos instalar esto ya lo estamos haciendo, ¿no? También la captación de lluvia, esto es una cosa que se está haciendo mucho en la Ciudad de México, y también el diagnóstico de cómo están los cuerpos. Siempre decimos, no, es que la laguna está contaminada. Ok, ¿pero de qué? ¿Cuán contaminada está? ¿Cuán fuera de las normas de la legislación está? Esa contaminación, ¿cómo varía en el tiempo? ¿Es todo el año? ¿O es cuando hay sequía? ¿O es cuando llueve? ¿O es porque le descargan algo? Tenemos que tener números, datos, ¿no? Que nos digan cómo está esto de la contaminación, ¿no? Igual el saneamiento del agua y también esto de los espacios de acceso universal al conocimiento. Una cosa que también platicaban aquí era la divulgación y la difusión, ¿no? O sea, todo lo que se hace, que decíamos también hace rato, ¿no? La transparencia, todo lo que ocurre en la ciudad como parte que somos del organismo, tenemos que poderlo conocer, pero sobre todo tenemos que interesarnos en quererlo conocer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes saben cuántas calles no están pavimentadas en EVA? Pues en la que viven a lo mejor, ¿no? O en la que les trae a la universidad, ¿no? Pero no sabemos el porcentaje de calles no pavimentadas, ni sabemos cómo se maneja la basura, ni sabemos cuál es la cobertura celular o de internet en la zona, ¿no? Y esos son datos que tendrían que ser públicos y que ustedes tendrían que estar interesados en conocer. La que sigue. ¿Quién paga todo esto? ¿No? También en algunas pláticas hemos hablado esto, ¿quién financia todo esto? Ya vieron, Singapur dijo, vamos a gastarnos millones en hacer esta iniciativa, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad política, pero también desde la academia se pueden hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué actores hay? Por ejemplo, ¿quiénes son los actores en la Smart City? Bueno, está la sociedad civil, o sea, ustedes, ¿no? Los vecinos, con quién viven, su zona, su barrio, ¿sí? El municipio, o sea, las diferentes instancias municipales, las diputaciones locales y federales, el gobierno del estado. O sea, es un conjunto de actores que incluye también a la academia, los colegios profesionales, que son, digamos, los expertos técnicos, ¿no? Las universidades, ¿no? Aquí tienen ustedes profesores expertos en todo este tipo de cuestiones que les pueden decir, ok, vamos a hacer un proyecto de esta magnitud, ¿no? Y con ellos se pueden trabajar.
¿Quién paga esto? Bueno, aquí hablamos del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bueno, o de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, como se llama ahora, que aporta dinero para proyectos específicos que se hacen en la academia. Las propias universidades tienen algunos sistemas de financiamiento y también hay organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, este organismo GIS, que es la cooperación alemana, etcétera, ¿no? Y para todas estas cosas hay que poner un horizonte temporal. Ok, vamos a hacer un Smart City, un Smart Spot, un Smart Campus. ¿Cuándo lo queremos lograr? ¿El año que viene? Pues no, porque tenemos que tomar datos, ¿no? Tenemos que tomar al menos un año de datos para saber cómo está funcionando esto. ¿Por qué un año? Pues porque es el ciclo estacional, ¿no? Si llueve, si no llueve, si hay sequía, si hay frío, si hay calor, entonces ya sabremos todo lo que pasa en un año y ya podemos hacer un diagnóstico, una propuesta de acciones y después buscar financiamiento. Entonces, esto siempre es a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces aquí un horizonte de 10 años, por ejemplo, pero puede ser menor, ¿no? La que sigue, esto es lo que estamos haciendo nosotros específicamente en Cicat Altamira en colaboración con un grupo que es el estudio de la calidad de Cicat Altamira. Esta es una página web que se llama Red Ciudadana Mocaltama, que es Red Ciudadana de monitoreo de la calidad del ambiente en la zona conurbada Altamira, Tampico, Madero. Aquí tenemos una serie de cosas que se pueden ver aquí, la calidad del aire, cómo está el clima en la zona, cosas que los ciudadanos pueden hacer, porque por ejemplo los ciudadanos están trabajando con nosotros, por ejemplo, permitiéndonos instalar en sus casas estaciones de monitoreo. Y vamos con un vecino y decimos, oye, podemos poner aquí una estación porque aquí nos conviene, porque aquí hay tráfico, porque aquí hay viento, etcétera. Sí, ahí la ponemos e involucramos a esa persona en los datos, ¿no? Decimos, mira, aquí en tu zona se está viendo esto, se está midiendo esto, ¿no? Para que tú sepas que está respirando, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos también esto de la geolocalización que hablábamos que era tan importante en Singapur. Tenemos una geolocalización de los emisores, o sea, en una capa del mapa de la zona metropolitana ya sabemos quiénes son los emisores, ya estamos estimando cuánto emiten, ¿no? Hay una legislación que hace que las empresas reporten qué generan y a partir de lo que generan se puede estimar cuánto es lo que emiten, ¿no? De diferentes cosas, ¿no? La que sigue, esta es la refinería, por cierto, la que sigue. Tenemos un monitoreo meteorológico, estas son estaciones meteorológicas ciudadanas, o sea, ustedes pueden comprar una estación meteorológica que cuesta 3,000 pesos y la pueden conectar a este sitio, ¿sí? Y entonces se va a integrar a una red global en donde alguien puede consultar los datos y ver cómo están datos meteorológicos, la temperatura, la presión, la precipitación, la velocidad del viento, la insolación, y esos datos, estos son datos de unas semanas, que ven aquí, la fluctuación de temperaturas, la fluctuación de la velocidad del viento, la fluctuación de la dirección del viento, la precipitación y la presión atmosférica. Y si nosotros queremos saber de la contaminación, necesitamos saber hacia dónde va el viento, ¿no? Digamos, si aquí tenemos una fábrica, pues el viento hacia dónde mueve las emisiones, ¿no? En el año, ¿no? Por ejemplo, en invierno pueden ir para acá, pero en verano pueden ir para acá. Y por eso estamos monitoreando datos meteorológicos. ¿La que sigue? También la observación es importante, ¿no? Aparte de tener datos numéricos, tenemos, por ejemplo, esta es la pluma, fíjense la nube tan grande que genera la refinería Francisco y Madero, ¿no? Esta pluma se extiende, se está extendiendo aquí hacia el oeste porque tenemos un viento del sur-sureste, pero conforme cambia el año, esta pluma puede ir moviéndose así y barrer toda la ciudad. Entonces, ya sabiendo, observando cómo va la pluma, podemos colocar los sensores, las estaciones, para tratar de ver por dónde pasa la pluma y qué es lo que genera de contaminación, ¿no? Aquí tenemos otros emisores en la zona, a los que les hemos tomado fotografías. Cuando no hay viento, por ejemplo, la refinería genera una nube que simplemente se expande y no se difunde por la ciudad, ¿no? La que sigue. Ok. Aquí le hemos preguntado a las personas, tenemos una encuesta, tenemos como 1000 respuestas, de gente a la que le preguntamos, donde tú vives, ¿huele a algo? ¿Sientes que huele a azufre? ¿Sientes que huele a ácido? ¿Sientes que huele a hidrocarburo? ¿Lo sientes mucho? ¿Lo sientes poco? ¿Cuándo lo sientes? ¿En verano, en invierno, en la tarde, en la mañana? Y esta encuesta es la que, estos son los datos de la encuesta, también es una encuesta que es un mapa
una capa del mapa de la zona, ¿sí?, en donde está la encuesta de percepción ciudadana de la calidad del aire. Hay países en donde la percepción ciudadana está dentro de las leyes ambientales. La gente que percibe, ¿no?, si huele a basura, si huele a gasolina, etc., ¿no? Aquí en México no existe esa legislación y una cosa que estamos haciendo es tratar de empujarla para que se incluya en algún momento en la legislación cómo la gente percibe el medio ambiente. Porque ustedes son los que viven ahí, ustedes son los que dicen, es que aquí huele horrible. ¿Por qué huele horrible? Porque tenemos la fábrica de lo que sea, ¿no? La que sigue. También los ciudadanos nos cooperan, por ejemplo, con tomar fotos de emisores o de eventos de emisión muy grandes. Por ejemplo, aquí es cuando se hace la quema de gas en la refinería y se hace procesamiento con inteligencia artificial, que eso es una cosa que ustedes, los de sistemas, pueden hacer, que esto nos ayuda a meterlo a modelos matemáticos y modelos meteorológicos que nos dicen cómo esa contaminación se dispersa a lo largo de la ciudad, ¿no? También, por ejemplo, ustedes en el Google Maps saben que se puede rastrear su ruta, ¿no? Ustedes pueden moverse de aquí para allá y el mapa les dice por dónde recorrieron. Y ustedes pueden contribuir con esas rutas y se puede estimar cuánto dióxido de carbono se genera por su auto, por ejemplo, ¿no?, o por el transporte en el que se muevan, ¿no? Pues también esos son datos que estamos tomando. La que sigue. Ahora acabamos de comprar unas estaciones de calidad del aire, que son estas. Aquí tenemos los sensores. Medimos monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ozono, partículas suspendidas PM2.5 y PM10, y aquí tenemos temperatura, presión y humedad relativa, ¿no? Entonces estos son algunos datos que tomamos uno de estos días aquí en la ciudad. Tenemos 4 estaciones, ¿sí? En la estación norte, que está metida, enclavada en el corredor industrial, tenemos ahí un punto rojo, un índice de calidad desfavorable, debido a que hay una cantidad de partículas PM10 alta, ¿no? Entonces podemos ir viendo en el tiempo cómo va evolucionando la calidad del aire en la zona conurbada, ¿no? La que sigue. Este es el cuerpo académico donde estamos trabajando. Tenemos gente de nosotros, del Politécnico, del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero, del Centro de Investigación Científica del Ensenada, de la Universidad Veracruzana. Entonces, por eso es una red, tenemos varios que trabajamos en conjunto. Y por supuesto, los académicos nos gusta trabajar en equipo, nos gusta invitar a más amiguitos a jugar con nuestros juguetes, ¿no? Entonces, es un trabajo colaborativo muy padre, ¿no? La que sigue. Ok, habíamos hablado de esto del acceso universal al conocimiento, de la divulgación, de la difusión, ¿no? Esto nos hablaba de la primera charla del día de hoy. Tenemos un canal de YouTube que es Colaboración Sigma. Los invito a verlo, los invito a suscribirse. Ahí tenemos videos de los proyectos grandes que tenemos, como por ejemplo el de calidad del aire, el de minería urbana para revalorizar residuos electrónicos. Tenemos una serie de experimentos demostrativos que vamos subiendo, vamos mostrando, por ejemplo, de todos los juguetes que tenemos en el laboratorio, hacemos una demostración y la subimos, ¿no?, para que la gente conozca nuestros equipos, sepa qué se pueden hacer ahí. A lo mejor un día a ustedes se les ocurre algo que se puede hacer en nuestros equipos, nos contactan y pueden ir a verlos, pueden ir a trabajar ahí con nosotros, ¿no? Y etcétera. Ustedes pueden ver, aquí tenemos las conferencias de nuestro seminario. Cada jueves tenemos un seminario que es abierto a todo público, que pueden participar en línea. Si a alguien le interesa me puede contactar para darles la liga, y ahí tenemos las pláticas, ¿no?, que vamos dando cada semana, ¿no? Y bueno, este es nuestro canal. La que sigue. También la divulgación incluye también material impreso, material en línea, ¿no? Estos son algunos artículos que hemos publicado en la revista Avance y Perspectiva del CIMESTAF, en donde hablamos de temas súper diversos que tienen que ver con nuestro trabajo, como hablar, por ejemplo, del espectro electromagnético, ¿sí?, cuáles son los efectos nocivos del espectro electromagnético, de fotocatalizadores, de calidad del aire, filtración de agua, etcétera, ¿no? De materiales nucleares. Por ejemplo, usted tiene una caja para el sol. Son materiales para uso de reactores nucleares de fusión, que es uno de los temas que trabajamos con un alumno que vino aquí conmigo, que mañana les va a dar un taller. Y bueno, eso también lo pueden ver, está en línea, ¿no? La siguiente. Bueno, este es nuestro grupo de trabajo. Actualmente tenemos, aquí arriba somos los profesores que estamos en el grupo. La doctora Dulce y la doctora Yara son de la Universidad Tecnológica de Altamira. La doctora Erika está en el Tecnológico de Madero, un servidor. Nuestros alumnos de doctorado, Marcela, Fernando, Sergio, Mireya y Rafael. Luis Fernando, que es un alumno de licenciatura. Aquí abajo están los de maestría: Fernanda, Saemi, Maite, Nayan, Ana María, Rodrigo,
y uno de licenciatura que es Dylan. Entonces todo ese es nuestro equipo de trabajo. Constantemente vamos recibiendo gente de licenciatura, por ejemplo, prácticas, sus residencias profesionales. Ustedes que hacen residencias profesionales las pueden hacer con nosotros. Si tienen alguno de los temas que hacemos les interesa, por ejemplo. Tenemos un programa de posgrado, de maestría y doctorado que está incluido en el Sistema Nacional de Posgrados, que tiene beca también. Habemos 10 investigadores con los cuales pueden trabajar, no nada más conmigo, por supuesto. La que sigue, por favor. Es el logo de nuestro grupo. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Estas son algunas imágenes aquí de su ciudad. Lo que les decía, el cerro que es el patrimonio paisajístico de aquí de la ciudad, que es muy bonito, ¿no? Muchas gracias por su tiempo.